Buenas. A ver, seguro que hemos oído a nuestros padres o abuelos hablar de bandas como Led Zeppelin o Queen con una pasión increíble, ¿verdad? Pues hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, a una década legendaria, los años 70, para entender de dónde viene todo eso, para descubrir esa explosión que cambió la música rock para siempre. Vale, pero ¿qué pasó exactamente en esa década? ¿Cuál fue el secreto que hizo que los 70 fueran de verdad la edad de oro del rock? Pues vamos a descubrirlo. Pues fue literalmente como una tormenta perfecta. Por un lado, la tecnología de grabación estaba mejorando a una velocidad de vértigo, permitiendo sonidos mucho más nítidos, más potentes, y a eso hay que sumarle que las discográficas apostaban fuerte, se la jugaban por los nuevos talentos, dándoles total libertad. El resultado, una década de creatividad sin frenos, de renovación constante que dio lugar a un montón de subgéneros nuevos. Vamos con lo primero. Lo más evidente que ocurrió es que el rock se hizo más grande y más fuerte. El volumen se puso al 11, vamos, y de ahí, de esa subida de decibelios, nació lo que hoy conocemos como hard rock. Y que quede claro, en el hard rock, la protagonista absoluta, la reina de la fiesta, era la guitarra eléctrica. Todo giraba en torno a ella. Riffs potentísimos, solos que te dejaban sin aliento, eso era lo que mandaba. Y para que nos hagamos una idea del cambio, antes de esto, un concierto duraba, qué sé yo, media horita. Y de repente llegan bandas como Led Zeppelin y te montan un espectáculo épico de 3 o incluso 4 horas. Ya no era solo ir a escuchar unas canciones, no, era una inmersión total, una experiencia masiva que nadie había vivido antes. Y claro, este sonido tan potente se extendió por todo el planeta como la pólvora. Teníamos a Deep Purple en el Reino Unido, a Aerosmith en Estados Unidos, a bandas pioneras formadas solo por chicas como The Runaways y hasta a AC/DC que llevaron toda esa energía desde Australia al mundo entero. Vale, pero ojo, que el rock no solo iba de subir el volumen. Al mismo tiempo que pasaba todo esto, otra corriente lo estaba haciendo mucho más espectacular, más teatral y más complejo. Vamos a verlo. Aquí entra en juego el glam rock. Esto fue como una rebelión llena de color contra tanta seriedad. Era todo glamour, espectáculo visual, una vuelta a la energía más fresca y espontánea del rock and roll de los inicios. El lema era algo así como «Vamos a pasárnoslo bien y a montar un buen show». Y claro, aquí tenemos a los grandes íconos. Artistas como David Bowie, que se inventó a su alter ego, el legendario Ziggy Stardust, o Elton John, que era un maestro de los trajes imposibles y del espectáculo visual. Para ellos, el escenario era literalmente un teatro. No solo iban a tocar, iban a actuar. Y si hablamos de llevar el espectáculo a otro nivel, tenemos que hablar de Queen. Es que lo tenían todo. Podían mezclar un montón de estilos musicales diferentes en una sola canción. Creaban unas armonías vocales súper complejas y fueron pioneros en usar luces y humo para convertir sus conciertos en puro arte para estadios gigantes. Pero esperad, que la cosa se complica. Mientras unos buscaban el espectáculo visual, otro movimiento llevaba el rock hacia un lado mucho más intelectual, por así decirlo. Estamos hablando del rock progresivo y sus viajes musicales larguísimos y complejos. Y aquí los reyes indiscutibles eran Pink Floyd. Ellos no se limitaban a escribir canciones sueltas. No. Creaban álbumes conceptuales, o sea, discos enteros que contaban una historia de principio a fin, como su famoso The Dark Side of the Moon. Usaban sintetizadores, orquestas, construían mundos sonoros enteros para que te sumergieras en ellos. Si echamos un vistazo a esta cronología, vemos la escalada, ¿no? En el 70, Led Zeppelin consolida el hard rock. En el 72, Bowie se saca de la manga a Ziggy Stardust. En el 73, Pink Floyd lanza esa obra maestra. Parecía que el rock iba a seguir creciendo y haciéndose más complejo para siempre. Pero justo ese mismo año, en 1973, estalla algo que lo va a cambiar todo: la crisis del petróleo. Y es que esto es súper interesante. A veces algo que pasa totalmente fuera del mundo de la música, como una guerra, puede darle la vuelta a todo. Y eso es exactamente lo que pasó. La crisis del petróleo cambió las reglas del juego para la industria musical de la noche a la mañana. La cosa fue así. En 1973, por la guerra del Yom Kippur, hay una crisis del petróleo tremenda. Y claro, el plástico con el que se hacían los discos de vinilo viene del petróleo. De repente, no hay plástico suficiente. Fabricar discos se vuelve carísimo y muy complicado. Un problemón para toda la industria. Y esto provocó un cambio radical. Las grandes discográficas que antes arriesgaban con cualquiera se echaron para atrás. Empezaron a invertir solo en los grupos que ya eran famosos, en lo seguro. ¿Qué pasó con las bandas nuevas? Pues que se tuvieron que buscar la vida como fuera, en sellos súper pequeños, independientes, grabando con 4 duros en un garaje. El rock de estadio dio paso al rock de garaje. Y claro, imaginemos el panorama.
Por un lado, una música rock que se había vuelto súper grandilocuente, casi para millonarios. Por otro, una crisis económica brutal que dejaba a los jóvenes sin futuro. De toda esa mezcla de frustración y rabia, nació una respuesta. Una respuesta cruda, directa y muy, muy cabreada. Nació el punk rock. Y el punk fue básicamente mandar todo lo anterior a paseo, una vuelta a la esencia más pura del rock. Se acabaron los solos de guitarra de 10 minutos y las letras sobre mundos fantásticos. La fórmula era simple, composiciones minimalistas, repetitivas, 3 acordes y a correr. Y lo más importante, letras que expresaban el asco y lo que sentía la juventud de la calle. El ADN del punk se puede ver perfectamente en bandas como The Ramones en Estados Unidos. Ellos sentaron las bases. Canciones súper cortas, rápidas, minimalistas, con letras muy sencillas, a veces casi sin sentido. Era una fórmula genial por lo simple y pegadiza que era, y lo cambió absolutamente todo. Pero si en algún sitio el punk fue un escándalo total, fue en el Reino Unido con los Sex Pistols. Estos tíos convirtieron el caos en su marca. Es que es increíble. Se hicieron más famosos por las veces que los echaron de las discográficas que por su música. Fichaban por un sello, la liaban en la tele diciendo palabrotas y a la calle. Fichaban por otro, se pegaban con alguien y a la calle otra vez. Y encima cobrando indemnizaciones. Una historia de locos. Vale, el punk explotó, fue una bomba. Pero, ¿y después qué? ¿Se acabó ahí la historia? Pues no. Esa energía tan cruda no se esfumó, sino que evolucionó, se transformó en algo nuevo. Y de esa evolución nació lo que se llamó la New Wave, la nueva ola. La idea era coger toda la energía y la actitud del punk, pero refinarla un poco. Añadirle melodías más curradas, más pegadizas, letras un poco más inteligentes y sobre todo incorporar la tecnología que estaba surgiendo, como los sintetizadores. Y el ejemplo perfecto de esto es The Police. Ellos son la fusión ideal. Tenían toda la energía del punk, pero la mezclaban con ritmos más complejos, como el reggae y con estribillos pop que se te pegaban al cerebro. Crearon un sonido totalmente nuevo que triunfó en todo el mundo y que de hecho abrió la puerta a todo lo que vendría en los años 80. En fin, si nos quedamos con algo de este viaje por los 70, es que el rock es un organismo vivo, que no hay reglas fijas y que todo está siempre cambiando, evolucionando. Y como dijo una vez el gran Freddie Mercury, la peor enfermedad es el aburrimiento. Y desde luego, si algo no fue la música de esta década, fue aburrida. Para nada.